Sistema de combustible EFI GDI, módulo 46, semana 1. En este módulo vamos a tratar el cuerpo de aceleración electrónica. Entrenamiento Fácil Easy Training les da la bienvenida. Objetivo: conocer el funcionamiento y pruebas con el motor detenido Coeo y en marcha Coer del cuerpo de aceleración electrónico ETB y el motor eléctrico TAP. El cuerpo de acelerador electrónico ETB es parte del sistema de control electrónico de acelerador ETC. Observemos el gráfico. Las partes del sistema de control electrónico ETC son las siguientes: dos sensores de posición de acelerador TP, dos sensores de posición de pedal de acelerador APP, cuerpo de aceleración electrónico ETB y motor eléctrico TA. En el cuerpo de aceleración electrónico ETB se hallan la carcasa del cuerpo, los sensores TP, los engranajes, el motor eléctrico TAC, los circuitos integrados y la mariposa de aceleración. El cuerpo de acelerador electrónico ETB es un motor eléctrico de corriente continua y reemplazó el cuerpo de acelerador mecánico por cable o guaya y el pedal del acelerador por el cuerpo electrónico con sensores redundantes. La PCM tiene control de lazo cerrado de la mezcla aire-combustible, mide y correlaciona los dos sensores redundantes. El motor eléctrico TA ajusta el flujo de aire moviendo la placa de mariposa en el sistema de admisión. En el lugar del acelerador con un cable, la PCM usa el software y el hardware para controlar la abertura de la placa de mariposa en el cuerpo de aceleración electrónico. Realiza un ajuste rápido de la relación aire-combustible y la carga y torque. La PCM controla con los dos sensores redundantes el pulso de inyección y mide el volumen de aire con el cuerpo de aceleración electrónico. Si falla el cuerpo de aceleración electrónico ETB, se ilumina el testigo de llave inglesa o el testigo EPC. En resumen, el cuerpo de acelerador electrónico ETB elimina el accionamiento por cable y lo reemplaza con sensores redundantes. Se hallan tres tipos de sensores de posición de acelerador TP. Uno de contacto tipo resistivo potenciómetro. 2. Sensor de posición de acelerador TP sin contacto magnético de efecto Hall. 3. Sin contacto magnético de tipo bobinas. Los tipos de motor eléctrico TAC en el cuerpo de aceleración electrónico ETB son monofásico 2 cables, trifásico 3 cables y los que contienen circuito electrónico. El circuito electrónico con drive lógica transistor en el motor eléctrico fluye de la siguiente manera: circuito electrónico con driver para abrir, circuito electrónico con driver para cerrar, y ahora el circuito electrónico con driver tipo MOSFET, muy semejante al anterior. El motor eléctrico TAC abre y cierra la mariposa de acelerador con un conjunto de engranajes reductores. El motor eléctrico TAC alcanza 160 grados centígrados de temperatura. También tiene en su diseño dos resortes, uno para cerrar el acelerador de retorno rápido y otro que determina el ángulo mínimo de la mariposa del acelerador. El ángulo mínimo de parada es de aproximadamente 0.8 grados del tope de la mariposa del acelerador y permite un flujo de aire mínimo como la válvula IAC. El ángulo mínimo de modo de falla de la mariposa del acelerador es de 8 grados y coloca el motor a 1500 RPM o RPM acelerada. Se dice que requiere de aprendizaje o programación. El cuerpo de acelerador electrónico ETB mide la posición de feedback o retroalimentación con dos sensores de posición TP. Aquí resistivo o potenciómetro. Ahora observemos un cuerpo de acelerador electrónico con sensores TP de efecto Hall.
Diferencia los dos tipos de sensores de posición de acelerador TP en este nuevo gráfico. A la izquierda de efecto Hall y a la derecha potenciómetros. El sensor de posición de acelerador TP potenciómetro es más usado que el de efecto Hall y inductivo. Aquí algunos valores de resistencia. El sensor de posición de acelerador TP inductivo o de bobinas circulares es el menos usado. Observen el gráfico. Estos componentes externamente son de difícil reconocimiento. Ahora veamos el cuerpo de acelerador electrónico ETB de la Chevrolet. Tiene una motor que tenía separado el módulo TAC de la PCM. El chip integrado de circuito impreso eQuaser estaba dentro del motor eléctrico TAC. Los primeros circuitos integrados de la Chevrolet se comunicaban con la PCM a través de un bus seriado Buscan. El chip de circuito impreso eQuaser fue integrado a la PCM con la programación del cuerpo de acelerador electrónico, las señales de los sensores APP y TP y el motor electrónico TAC. La PCM tiene estrategias de aprendizaje CAN. Si se desmonta el cuerpo de acelerador para limpieza y se pasa el switch de encendido de on a off, se desprograma el componente. Esto es debido a que la PCM correlaciona el valor actual o real del motor eléctrico TAC con el valor deseado. Si haya diferencia, hay un ángulo mínimo diferente y provoca que las RPM mínimas sean aceleradas. La PCM reaprende, por lo tanto se debe reprogramar el nuevo estado o actual del motor eléctrico TAC. Este es un proceso de calibración causado por la limpieza del carbón en la mariposa del acelerador. Se debe reprogramar la PCM para que responda al mismo ajuste de arranque de posición inicial. La calibración original de fábrica en la PCM coloca una posición de los engranajes respecto al eje de la mariposa en una relación posicional de aproximadamente 17:1. El propósito de la PCM es activar el motor eléctrico TAC en la posición de la mariposa del acelerador en ángulo deseado con pulsos anchos modulados a 312.5 Hz. Observemos en el diagrama de los pulsos anchos modulados al motor eléctrico desde la PCM. El motor eléctrico es un motor monofásico controlado por positivos y negativos desde la PCM. La interpretación hasta el 10% de los pulsos anchos modulados al motor eléctrico TAC son: menor al 5% fuera de rango, posición de modo de falla; entre 5% y menor al 6%, posición predeterminada encerrado; entre mayor al 6% a menor de 7%, posición predeterminada para coeo, interruptor en on, motor apagado; entre mayor al 7% y menor al 10%, retorno de posición cerrada después de aceleración, posición de referencia en parada brusca. La interpretación hasta el 100% de los pulsos anchos modulados al motor eléctrico son: mayor al 10%, menor al 92%, operación normal; 10% es marcha mínima en parada de stop, un ángulo de aceleración de 0.8 grados, y 92% es marcha máximo ángulo de aceleración en 82 grados de apertura. Mayor al 92% y menor al 96% es ángulo de aceleración WT, de 82 grados a 86 grados. Mayor al 96% y menor al 100%, fuera de rango, posición en modo de falla. La PCM correlaciona los pulsos de ancho modulados de giro y ángulo de posición de la mariposa con el sensor de posición de aceleración TP1 y TP2. En el diagrama de cuerpo de aceleración electrónico ETB vemos las señales de voltaje TP1 y TP2 y el cuerpo electrónico ETB moviendo el motor eléctrico TAC. El módulo TAC en el cuerpo de aceleración electrónico ETB de Chevrolet General Motors se halla separado de la PCM. Las funciones de software y hardware del módulo TAC y la PCM no son intercambiables. El módulo TAC se localiza en el compartimiento de motor, pared frontal de juego. El conector de motor eléctrico TAC del cuerpo de aceleración electrónico ETB 4.8 litros Chevrolet Fly-by-Wire es un conector de 8 pines. El pin E y el pin H reciben 5 voltios de referencia para los sensores. Para abrir la mariposa del acelerador, el pin A recibe 12 voltios y el pin C es la ruta de masa GND. Ahora, para cerrar la mariposa del acelerador, el pin A es la ruta de masa GND y el pin C recibe 12 voltios de amplitud en pulsos anchos modulados desde la PCM.
En el diagrama de cuerpo de aceleración electrónico GTB 3.5 litros Chevrolet General Motors se observa el flujo de corriente en 5 voltios para posición de marcha mínima y el driver de la PCM maneja el motor eléctrico TAC para abrir la mariposa por el pin A positivo. Ahora en el diagrama del cuerpo de aceleración electrónico GTB 3.5 litros Chevrolet, pisando o acelerando a fondo con la mariposa. Mira el cableado en coher con el voltímetro en el sensor TP conectado y el pedal de acelerador libre. Pise suavemente a fondo WT. La señal TP1 cambia de 0.8 a 4 voltios y la señal TP2 de 3.9 a 1 voltio. Esto quiere decir que está ok. Ahora mira en coher con el voltímetro en pulso ancho modulados de 0 a 100%. Los pulsos anchos modulados es la forma eficiente con que la PCM varía la velocidad y potencia en el motor eléctrico TAC. Si usted tuviera un osciloscopio y midiera el patrón de onda en el motor eléctrico TAC, el control de marcha mínima te daría 16% de amplitud de 14 voltios. Y en aceleración WT alcanzaría un 70% en la misma amplitud de 14 voltios, como se ha visto en los dos patrones de onda. Actualmente el cuerpo de aceleración electrónico ETB trae los dos módulos integrados en la PCM. Aquí vemos un ejemplo con la Ford Ace 3.6 litros 2010. Los códigos de falla DTC para la Ford Ace 3.6 litros 2010 se presentan en el siguiente gráfico. Los códigos de falla DTC P060A, P060C, P060D, P061D, P1674 requieren comprobación del nivel de calibración. Quiere decir que la PCM debe usar un escáner que programe con SAE J2534 para carros vendidos en Norteamérica, sean europeos o sean asiáticos. Asegúrese que su escáner cumpla con la norma SAE antes de realizar un mantenimiento de limpieza de hollín, si no, tendrá que recurrir a un escáner autorizado. Usted ya ha notado que existe correlación en la PCM para las señales del sensor TP, APP con el motor eléctrico TAC, pero también existe correlación entre la señal del cigüeñal CKP y el motor eléctrico TAC. Entonces verifique la resistencia del sensor CKP y la resistencia del motor eléctrico TAC. ¿Esto qué quiere decir? Que un código de falla DTC P061C en la Ford Ace 3.6 litros manda a programar el aprendizaje del cuerpo de aceleración electrónico ETB, ya sea por sustitución del cuerpo de aceleración de la PCM o por limpieza del hollín en el cuerpo de aceleración. En la Ford Ace 3.6 litros 2010, el conector de sensor de posición de aceleración APP tiene 3 señales, APP1, APP2 y APP3. Y en el conector del motor eléctrico TAC tiene 2 señales de sensor de posición de mariposa TP1 y TP2. Usted debe reconocer los valores de cada uno de los sensores para ser medidos, como están mostrados aquí en los gráficos. Ahora observen los 3 conectores de la PCM a los sensores APP1, 2, 3 y sensor de posición de acelerador TP1 y 2. Una de las técnicas de mantenimiento es escuchar el zumbido o el clic repetitivo que provoca la mariposa de aceleración después de pasar el switch de encendido de on a off. Si se observa, verá la placa de la mariposa moverse. En el mantenimiento del cuerpo de aceleración electrónico ETB se limpia la acumulación de hollín en la mariposa de aceleración y en el orificio del cuerpo de acelerador. Se limpia el barniz, las gomas, los depósitos de carbón y el residuo de combustible acumulado en el cuerpo de aceleración electrónico ETB. No moje los componentes electrónicos a no ser que sea dieléctrico el limpiador. Una táctica para hacerle mantenimiento al cuerpo de aceleración electrónico ETB sin reprogramarlo es desmontarlo sin desconectarlo y sin pasar el switch de off a on. Una vez terminado el proceso de limpieza, vuélvelo a instalar y ahí sí pasa el switch de off a on varias veces para ver la calibración. Esto evitará que el cuerpo de aceleración se desprograme. El motor eléctrico TAC y el cuerpo de aceleración electrónico ETB es un mecanismo de precisión. Evite realizar reparaciones no recomendadas por el fabricante. Estudie la marca a la cual hace mantenimiento.
¿Qué sucede con la placa del acelerador a medida que se acumula el carbón? ¿Se reduce el espacio y falla el motor? ¿Tiene envejecimiento? ¿Se queda sin aire? ¿La falla es reducción de flujo de aire entre la placa de la mariposa y el cuerpo acelerador? Contéstese esas preguntas y revise si hay que programar el componente. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Matricúlate en nuestra aula virtual. Aprende más de nuestros programas en el aula virtual de Google Classroom. Te invitamos a matricularte. Muchas gracias.